Mañana yo quiero tocar este tema de lo que acabamos de leer, la lectura bíblica, que se llama Sigamos sembrando la buena semilla. Y vamos a hablar un poco sobre esta parábola muy famosa, la parábola del sembrador, o como nosotros le conocemos, ¿verdad? Como la parábola del sembrador. Otros le han llamado la parábola de las diferentes clases de tierra, ¿verdad? Y vamos a entrar a esta parábola porque creo yo de que es un buen tiempo, hermanos, como iglesia, de irnos, de recordar aquellas cosas que son necesarias, que son básicas y que a veces, quizás por A o B razones, hemos descuidado en nuestra vida diaria. Así de que yo le invito a que podamos orar por un momento y le pidamos al Señor que nos hable en esta mañana. Tome un tiempo para orar y pedirle a Dios que sea su Espíritu quien hable. Señor, de veras, gracias te damos por este tiempo que nos das, gracias porque podemos abrir tu palabra, Dios, y podemos aprender aquellas verdades que tú has dejado en ella, Señor. Y Padre, hasta ahora reconocemos, y especialmente mi persona, Señor, reconoce que necesito de ti, Señor, necesito de tu Espíritu para poder transmitir tu mensaje, Dios. Necesito que ese Espíritu que de veras inspiró tu palabra sea el mismo que nos hable en esta mañana, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, Dios, y que podamos aprender mucho, Señor, de este pasaje tan conocido. Pero no solamente podamos aprender, Dios, sino que podamos llevarlo a la práctica, Señor, a la vida práctica, en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos. Y en esta mañana, Señor, si hay alguien que aún no te conoce, que de veras, Señor, este sea ese día de salvación. En tu nombre oramos, amén y amén. Dice Mateo 13, aquel día, dice, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. A mí me gusta este pasaje, la primera vez que yo lo pude escuchar, y la persona, ¿verdad?, de que hablaba de esto, compartía de que es bien curioso las cosas que dice acá. De hecho, como usted sabe, en Mateo, Marcos y Lucas es donde encontramos parábolas de Jesús, no así en Juan. En Juan no encontramos ninguna parábola, sí en Mateo, Marcos y Lucas. Y de hecho esta parábola es una parábola de que se encuentra en Marcos, también se encuentra en Lucas, y hay ciertos complementos en cada una de estas cartas. Y hay algunos detalles, ¿verdad?, que no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, pero solo para tener una idea, ¿verdad? Dice que Jesús sale de la casa. Jesús ha estado hablando con los fariseos, ha estado discutiendo con los de la ley, los religiosos, pero hay un momento que él dice, me voy de la casa, ¿verdad? O sea, de Israel, sale de la casa, se sentó junto al mar. El mar obviamente tipifica, ¿verdad?, es un tipo de los pueblos de la tierra, ¿verdad? Entra en la barca, ¿verdad? La barca es tipo de iglesia, ¿verdad? Del tipo de la iglesia. Y toda la gente estaba ahí en la playa y comienza a hablar por parábolas. Y como le digo, no tenemos el tiempo para ver todos estos detalles, pero sí comienza diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Ahora, ¿qué son las parábolas, hermana? ¿A qué nos referimos con parábolas? Bueno, las parábolas nos enseñan realidades del reino, lo que es su valor, cómo entrar y de qué manera viven sus ciudadanos. Las parábolas no son sino lecciones moralistas, no son esas lecciones moralistas, sino realidades profundas que nos muestra verdades importantes sobre el Evangelio. La mayoría de las veces la parábola tiene un punto espiritual principal y es lo que se busca comunicar y nada más.
La pregunta que nos debemos de hacer es, realmente, ¿qué buscaba enseñar Jesucristo cuando contó una parábola? Y cada vez que usted mire una parábola en la Biblia, hágase esa pregunta. ¿Qué quería enseñar Jesús? ¿Qué le quería enseñar a la gente de aquel tiempo? Pero también, ¿qué quiere enseñarme a mí en este tiempo? Y cada palabra que está en la Biblia definitivamente está con un propósito. Y como hemos leído, en el versículo 3 dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿De qué tipo, qué es lo que significa este sembrador? ¿Cómo podríamos nosotros pensar en ese sembrador que va obviamente a sembrar la semilla? Cada uno de nosotros que estamos acá somos esa clase de sembrador. Ese que va a tirar la semilla por diferentes lugares. ¿Qué es la semilla, hermanos? ¿Alguien me podría decir a qué se refiere la semilla? ¿Cómo podríamos ponerlo en nuestros tiempos? ¿De qué hablaría? ¿Qué? La palabra de Dios, correcto. Dice que la Biblia de que el sembrador salió a sembrar. Fue a esparcir la semilla. Usted y yo, hermanos, hemos sido llamados para dos cosas. Uno, para estar con Jesús. Para tener esa comunión íntima con Jesús. Para poder conocerle día a día. Ahora, ¿cómo conocemos a Jesús? Bueno, lo conocemos a través de su palabra. Entre más usted se mete en la palabra de Dios, más le conoce. Pero, obviamente, lo conocemos en intimidad cuando oramos. Cuando nos metemos en aquellos tiempos de oración y ayuno. Cuando nos metemos en aquel tiempo de adoración a Dios. Así le conocemos. Y la Biblia dice de que una de las cosas que tenemos que hacer es estar con Dios, estar con Jesús. Pero la otra es salir, alcanzar a otros, hablar a otros. ¿Sabe que en la Biblia encontramos que casi siempre cuando Pablo habla de la venida de Jesucristo, siempre está relacionado con el predicar el Evangelio? Porque Pablo sabía y tenía claro de que Jesucristo iba a volver en cualquier momento. Y eso hacía de que él viniera y predicara la palabra porque probablemente el tiempo ya estaba cerca. Y él quería comunicar a todo el mundo conocido las buenas nuevas de salvación. Mire, hermano, si nosotros decimos que Jesucristo viene pronto, lo que nos debería motivar más que la alegría de estar con Él, nos debería motivar a que tengo que hablar del Señor, que tengo que compartir con otros las buenas nuevas, que tengo que compartir con otras personas ese mensaje que le ha cambiado su vida. Ahora, yo le voy a decir algo. Imagínense de que un vendedor cree que va a ser un vendedor efectivo si presenta el producto de una manera así como, mire, le quiero vender esto. Realmente no sé si sirve, ¿verdad? Pero yo se lo quiero vender, ¿verdad? A mí nunca me ha funcionado mucho, pero fíjate que es bueno. O sea, así me han dicho que es bueno. Así que me lo compra. ¿Usted cree que lo van a comprar? La gente diría, bueno, y ni cree en su producto, entonces ¿cómo lo va a vender? Ahora, fíjese de que muchas veces el cristiano está exactamente igual. No ofrece la salvación, no ofrece el mensaje de Cristo, porque probablemente quizás no ha causado ningún impacto en su vida. Si el mensaje del Evangelio, si la vida transformada en Cristo Jesús ha impactado nuestras vidas, lo más seguro es que usted va a querer compartirlo con otro al ver su condición y al saber que la única solución se llama Jesucristo. Ahora mire, vamos a ver ahí, el sembrador salió a sembrar. A mí me gusta esta palabra, salió a sembrar, porque
Hermanos, definitivamente nosotros debemos también salir a sembrar. Y cuando hablamos de salir a sembrar, es porque debemos salir, dejar nuestra comodidad, dejar nuestro confort, dejar aquello de que aquí estamos bien. Cuando hablamos de salir a sembrar es que debemos saber también que van a haber diferentes tipos de tierra, es decir, diferentes tipos de corazones, pero eso no nos debe detener. Debemos de saber, hermanos, que para sembrar la semilla, el sembrador tiene que salir, dejar su casa, despertarse temprano. Yo le pregunté a una de las personas que, mire, si usted quiere saber algo sobre el clima, si usted quiere saber cuándo va a llover, cuándo no va a llover, si usted quiere saber cuándo va a haber viento, cuándo no va a haber viento, si usted quiere saber si hoy va a ser mucho calor o no, yo le voy a recomendar, y estoy hablando en serio, yo le voy a recomendar que no busque en Google. Agarre su teléfono y llámele al hermano Adrián Soriano. Él sabe muy bien eso. Hay días que yo le he dicho, me quedo viendo, y mira, va a llover, le digo. Y me dice, no, eso no es lluvia, mes. Y yo, sí, ¿verdad? No, me dice, eso ahorita es viento, me dice. Y cabal, no llueve y es viento. Hay días que le digo, mira, dicen que va a haber temporal. No, eso no va a ser temporal. Van a caer unas lluvias, pero no va a ser temporal. Y a veces le digo, no, pero dicen que no va a ser temporal. Viene temporal, mes. Y mire, así es. Y entonces yo le pregunté, Adrián, ¿y para sembrar la semilla qué hace el sembrador? Y entre las cosas es que me dice, bueno, hay que preparar la semilla, hay que limpiarla muy bien, hay que escoger la mejor semilla, hay que levantarse temprano, hay que ir a arar la tierra, prepararla, buscar buena tierra, no cualquier tierra. ¿Verdad? Y me empezó a dar todos los tips, ¿verdad? Mira, hermano, es que para salir a sembrar se necesita que dejemos todo nuestro confort. Le puedo asegurar de que el sembrador, quizás hay días que dice, levantarse tan temprano, ¿verdad? Ir a hacer esto, ¿verdad? Trabajar de sol a sol, ¿verdad? Pero él sabe que va a haber un fruto, pero para que haya ese fruto, debe de trabajar. El sembrador salió a sembrar. Y yo me temo, hermanos, de que muchas veces nos hemos olvidado que usted y yo somos esos sembradores. Quizás nos hemos olvidado, así como los discípulos no lo miraban de esa forma, Jesús les tuvo que decir estas palabras. Mire lo que dice Juan 4:35. En Juan 4:35, Jesús les dijo a sus discípulos, espérame que está mal ese dato. A ver. Juan 5. Sí, ahí está. Juan 5:35 dice, ¿no decís vosotros, hablando Jesús, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús tenía que decirle a sus discípulos, en otra versión dice, sí, mire, despierten y miren a su alrededor. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Yo creo que a la iglesia a veces se nos ha olvidado de que usted y yo somos los sembradores, los que vamos a ir a depositar la semilla en las personas. Sabemos la gran comisión, pero la gran comisión, hermanos, no es un mandato para ser considerado. La gran comisión no es un mandato para decir, sí, hay que ir a ser discípulos. Qué bueno. No, es un mandato para ser obedecido.
¿Sabe qué es lo que ha pasado? Yo me temo que ha pasado esto, mira. La iglesia está dejando el evangelismo en manos de los profesionales del púlpito. La iglesia ha considerado de que son los profesionales del púlpito los que deben de anunciar las buenas nuevas, los que deben de evangelizar. A veces he escuchado personas que me dicen, es que mira hermano, para evangelizar se necesita saber mucho. Y yo no sé mucho. Alguien decía, bueno, el hermano Jeff Adams, algunos lo conocen, decía, si usted tiene la Biblia y tiene el Espíritu Santo, usted puede compartir las buenas nuevas. No necesita nada más. A veces la iglesia está dejando el evangelismo en manos de los profesionales del púlpito, a veces lo ha dejado en ministerios especializados para eso. Hace unos 3 meses atrás me dijo un hermano de la iglesia, claro, yo sé que me lo dijo así en un buen sentir, pero me dijo esto, me dice, ya la iglesia ya no evangeliza, antes la iglesia salía con el ministerio de evangelismo y se iba a lugares, a colonias, a evangelizar. Ahora ya la iglesia no evangeliza. A veces hemos dejado en las manos de un ministerio especializado para que ese ministerio vaya a evangelizar. Yo le dije, interesante lo que dices. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Si tú dices, la iglesia no sale a evangelizar como antes, como un ministerio, lo que estás diciendo es, yo tampoco lo estoy haciendo. ¿Saben de que los ministerios, bueno, en la Biblia no encontramos en sí un ministerio de evangelismo? Lo que encontramos es que todos los cristianos compartían las buenas nuevas. Eso es lo que encontramos. La iglesia ha dejado el evangelismo en manos de los misioneros transculturales. Sí, la gran comisión es para los misioneros. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. No, hermano. La gran comisión es para todos, incluyendo los misioneros transculturales. Obviamente. Pero la iglesia ha olvidado de que solo las ovejas hacen otras ovejas. La iglesia se ha olvidado de que es ella, cada uno de nosotros, los que deberíamos estar compartiendo las buenas nuevas. Yo le voy a hacer una pregunta que hice el miércoles pasado, acá en nuestra iglesia. Pero no quiero que usted me conteste, solo piénselo. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió las buenas nuevas con alguien? ¿Cuándo fue que usted le dijo a otra persona que tiene ahí a la par el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuándo? ¿Hace una semana? ¿O quizás hace 2 semanas? ¿O quizás hace 3 semanas? ¿O quizás hace 2 meses? ¿O quizás hace 1 año? ¿O ya no se acuerda? ¿Cuándo fue la última vez, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que decidimos salir y dejar nuestra zona de confort y quitarnos el miedo, quitarnos los prejuicios que tenemos y decirle a los que tengo trabajando y decirles, hey, miren, reunámonos, fíjense que yo estoy viendo esto y esto, ustedes necesitan a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a nuestro familiar que es un religioso 100%? Le dijimos, mira, el camino que vas llevando no te lleva a Dios. Tú necesitas a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que nuestro corazón ardió por decirle a otra persona que Cristo es el único que puede salvar su vida y puede cambiarla? ¿Cuándo fue la última vez? Porque sabe que la iglesia está dejando el evangelismo en manos de personas que ellos lo tienen que hacer, pero no solamente ellos,
sino que todos nosotros. Mire, a veces he escuchado cosas como, cuántas sillas vacías hay en la iglesia, no se llenan los cultos. Algo está mal, están en pecado los pastores. Así he oído. No, es que aquí estamos muertos, ya no viene la gente. ¿Sabe qué deberíamos decir? Híjole, ¿verdad? Hay bastantes sillas aquí que podían llenarse con aquellos amigos que yo tengo, ¿verdad? Con aquellos familiares, ¿verdad? Con mi vecino. No, hermano, viera que mi vecino no, ¿verdad? Porque es que mi vecino no va a querer. Viera qué duro es. No, los duros somos nosotros. Porque Jesús les dijo, miren, ya los campos están listos. Hacen sus ojos, mírenlos. ¿Sabe que hay mucha gente allá afuera de que está esperando que alguien le diga estas palabras? Hola, ¿cómo te sientes? Mira, te he visto así, así. Necesitas que ores por ti. Hay gente que allá afuera está esperando eso. A donde trabajamos, donde estudiamos, donde vivimos. Hay gente que está esperando eso. Pero nosotros todavía pensamos, no, es que la gente está dura. La gente no quiere. Probablemente, ya vamos a ver que hay de diferentes clases de personas, pero lo que quiero hacerle ver, hermano, es que el Evangelio, compartir las buenas nuevas, no es ni de los profesionales del púlpito, no es de un ministerio X, no es de los hermanos de la brigada. Los hermanos de la brigada, ellos son los que van y ahí comparten el Evangelio y todo. Amén, gracias a Dios por los hermanos de la brigada. Bueno, los hermanos que están allá, ¿verdad? En el centenario, compartiendo cada 15 días el Evangelio, qué bien, ¿verdad? Ellos son. No. O sea, está bien, ellos. Pero ¿y nosotros? ¿Cuándo? Jesús dijo lo siguiente, volvamos a Mateo 13. En Mateo 13 empieza a decir esto. En el versículo 4, y mientras sembraba, dice, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Dice que parte cayó junto al camino. Y luego Jesús explica cada parte de la parábola. Y yo quiero que veamos esa explicación. Dice que cayó junto al camino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dijo Jesús, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado junto al camino. Ahora, yo siempre he pensado en eso, ¿verdad? Bueno, dice de que oye la palabra del reino y no la entiende. Y viene el malo y lo arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón. ¿Sabe qué dice Efesios 4:17? No lo busque, ahí está. Dice esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En Lucas 8, ese mismo pasaje dice, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estas personas que oyen la palabra de Dios, dice que no la entienden. Y la misma Biblia dice que las personas que no la entienden es porque también tienen una dureza en su corazón. Tienen una dureza en su corazón. Pero esto nos hace ver esta necesidad, hermanos, que cuando usted y yo evangelizamos, cuando usted y yo compartimos de Cristo, no debemos de olvidar que hay una batalla espiritual. Compartir las buenas nuevas es una batalla espiritual. Por eso mismo, debemos de hacer lo siguiente. Cuando usted esté evangelizando a alguien, en su mente, hermano, esté orando también.
Yo me acuerdo que cuando íbamos con los jóvenes bueno, en aquel entonces, ¿verdad? Éramos jóvenes, íbamos a la IBU, me recuerdo, y aquí están algunos, ¿verdad? Que no me dejarán mentir, que nos decían cosas como, por ejemplo, íbamos dos, ¿verdad? Uno que hable y otro que esté orando. Porque había una batalla espiritual. Había una guerra espiritual, hermanos. Era orar. Hermanos, para evangelizar, sabiendo que hay una batalla espiritual, tenemos que conocer la palabra de Dios. Mire, con tristeza digo esto, pero pareciera que hoy en día no conocemos la palabra de Dios. Pareciera de que la Biblia es un objeto más de nuestra casa y que tal vez el domingo la leemos. Pero da tristeza. ¿Y sabe por qué da más tristeza? Hace una semana estuve en una conferencia en una iglesia, en la iglesia cristiana Josué, y dieron varias conferencias y todo eso. Pero entre unas fue sobre el tema que cada vez lo va a escuchar más, ¿verdad? Y aunque nos guste o no nos guste, ¿verdad? Como decía un personaje por ahí, ese tema lo vamos a empezar a escuchar mucho, hermanos. Y tal vez algún tiempo la iglesia va a reaccionar con respecto a eso, pero era sobre el evangelio del Islam. Para mí me dio tristeza escuchar esta aseveración. La aseveración fue de que este pastor misionero, que ha estado en el lado de los musulmanes, que no fue el mismo que estuvo acá, sino que otro, este hermano dice de que fue a visitar las mezquitas, 2 mezquitas de nuestro país. Ya no, yo pensaba que eran 5 mezquitas, hay 7 mezquitas ya en nuestro país. Y fue a una de las más fuertes, a la de Nahuizalco. Para sorpresa de él y para vergüenza de él, y cuando nosotros lo escuchamos, también puedo decir para vergüenza de nosotros, platica con el imán que está ahí, o sea, el que dirige la mezquita, y le dice, el imán, es que yo fui pastor, ahora soy imán. Y se quedó, ¿verdad? ¿Cómo Sí, yo fui pastor de una de las organizaciones más fuertes de cristianos acá en nuestro país. Pero ahora soy imán. ¿Y eso cómo fue que cambió? Le dijo. Bueno, le dijo, es que, mire, primero me ofrecieron un sueldo mínimo. Me dieron una casa. Me dieron un carro. Me dieron estudio para mis hijos, me dieron la canasta básica. Mi organización no cuidaba mucho de mí. Y hablaron conmigo y me pareció muy interesante lo que me decían. Me ofrecieron esto y me fui. Ahora eso para mí no fue raro porque, por ejemplo, en Albania, para que los hombres se conviertan al Islam les están dando 5.000 euros y que se dejan crecer la barba. Y a las mujeres les están dando 250 euros mensuales para que anden con la burka. Así que eso, que avienten dinero para eso, no es normal, ¿verdad? Pero lo más triste fue esto. Y le dice, mire, ¿y aquí en esta mezquita cuántos hay? Ya hay 300 personas congregándose. 300, hermano. Fielmente. Y de estas 300 personas, 100 ya son conversos al Islam. Pero de esas personas se acaban de agregar 50 más. Y le dice, ¿y cómo fue que se agregaron esos 50 más? Mire, le dice, aquí tenemos un problema. En este sector hay 80 iglesias, que son división de división de división de división. Entre los hermanos ni se ven, ni se quieren hablar. Todos están empleitados. Y los hermanos de estas iglesias no conocen la palabra de Dios. Y nosotros les hemos confrontado. Y no la conocen. Entonces nosotros venimos y aprovechamos eso y le decimos, nosotros les vamos a enseñar. Hermanos, el pueblo de Dios ahorita no conoce. No está metido en la palabra. No nos estamos alimentando de la palabra. Para evangelizar, usted y yo debemos de conocer bien la palabra.
Si es una batalla espiritual, ¿qué es la palabra de Dios? Dice, es una espada de dos filos. Para saber manejar una espada, hay que conocerla bien. Compartir las buenas nuevas es una batalla espiritual, que solamente el Espíritu de Dios puede hacer su obra. Mire, usted puede ser muy bueno para hablar, usted puede ser muy bueno para convencer, pero solo el Espíritu de Dios va a transformar un corazón, no nosotros. Mire, nosotros podemos decir cosas bonitas y hablarles y decirle a la gente y ofrecerles esto y lo otro. Posiblemente vamos a hacer conversiones no verdaderas. Pero si nosotros reconocemos nuestra falta, nuestra ineficiencia, si nosotros conocemos que nosotros no podemos y decimos, Señor, estoy orando, estoy conociendo tu palabra, estoy hablando tu palabra, que sea tu Espíritu que hable a través de mí. Por más duro que pueda ser una persona, no hay nada que se le pueda resistir al Espíritu de Dios. Es una batalla espiritual, hermanos. Y Jesús dijo, bueno, una parte cayó junto al camino. ¿Escucharon? ¿No lo entienden? Viene el maligno, viene Satanás, agarra eso y nunca más. Probablemente en esta mañana hay personas que han escuchado el Evangelio una y otra vez y dicen, sí, está bueno eso, pero no entienden. El maligno ha quitado eso de su corazón. Los otros, dice la Biblia, en el versículo entre piedras dice, parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Jesús lo explica así, dice, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando viene la persecución, cuando viene la aflicción. Mire, la pregunta es, ¿somos fan de Jesús o somos seguidores de Él? ¿Cuál de las dos? Porque este terreno representa el corazón que se siente atraído por los beneficios del mensaje de reino y sin demora lo recibe con gozo, pero no cuenta con el costo de seguir a Jesús, el negarse a sí mismo y tomar su cruz. Estos son los que al principio con gozo, ¿verdad? Y qué bueno, y animados y toda la cosa, y más ahora, ¿verdad? Con el evangelio que tenemos, que nos ofrecen un montón de cosas que no son bíblicas, pero nos ofrecen eso, la gente se emociona, pero no tiene nada de raíz. Y cuando viene, dice, la persecución o la aflicción. Mira, hermanos, yo por eso es de que creo que si algo necesita el cristiano en El Salvador, es que nos sacudan, fíjense. Lo necesitamos. Lo necesitamos porque ahorita estamos así como, queremos los beneficios de Dios, pero no queremos pagar el costo. Queremos que Dios nos haga los milagritos, pero ya ir un poquito más allá, como que no mucho, ¿verdad? Mire, a mí me da, ahora que estamos viviendo por allá por el sector de Apopa, pasamos por varias iglesias, y no me dejará mentir, ¿verdad? Los que somos un poquito más así de andar de un lado para otro, vagos, ¿verdad? No sé si han fijado que las iglesias donde las personas, ¿cómo se llama? Son quizás de escasos recursos, que trabajan tremendo en las maquilas y todo eso, no me dejará mentir de que si todos los días tienen culto, a las 7 de la noche, se están bajando de los buses, cansados y todo,
Y se van al culto y están llenos, pero llenos. Y a veces, ¿verdad?, pasamos por ahí y nos quedamos viendo, híjole, ¿verdad? Y mire, paso por una iglesia donde de veras hay toda clase de personas de diferentes edades, está lleno, y se nota que vienen de un trabajo fuerte, pero hay una necesidad por buscar de Dios increíble, que ahí no importa si están cansados o no. Por eso es que le digo de que algunos de nosotros, creo que es tiempo de que nos zarandeen un poquito, porque eso nos va a hacer despertar. Y ahí se va a dar cuenta cómo estamos. Jesús dijo, cuando viene la persecución. Ahora, no estoy hablando, ¿verdad?, que en nuestro país va a haber esa clase de persecución que hay en otros países. No creo. Creo que no. O tal vez sí, no, vamos a ver. Ya dentro de unos años nos vamos a dar cuenta. Lo que sí le puedo decir es que persecución, hermanos, no es cuando alguien le dice a uno, ay, vos sos evangélico. Engañado está. Eso no es persecución, hermano. Es que no me saludaron en la iglesia. Me voy. No, eso no es persecución, hermano. Persecución es cuando de plano está sobre la iglesia haciendo tanta fuerza que ahí se define quién es un verdadero seguidor de Jesús. ¿Sabía que la persecución nunca ha hecho daño a la iglesia? Es más, cuando hay persecución es cuando más crece. ¿Cuándo más? Y Jesús dijo, esta clase de personas es la que comienzan con todo, están felices, pero cuando hay que pagar un precio, dicen, no, mejor ahí ya no. Hermanos, estamos pagando el precio por ser creyentes. ¿O puede más nuestra comodidad para no pagar el precio? Deberíamos de analizarnos, deberíamos de autoevaluarnos, y lo digo yo también, porque definitivamente creo que muchas veces no tenemos una raíz profunda. Y queremos los beneficios, pero no queremos pagar el precio. Después dice, y otra parte cayó entre espinos, en el versículo 7, y los espinos crecieron y la ahogaron. Fíjese de que el que fue sembrado entre espinos, Jesús lo dijo así, es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si algo creo yo que existe hoy en día en la mayoría de nuestras iglesias, es esta clase de creyentes, esta clase de corazón. Aquellos que están siendo ahogados, están siendo asfixiados por los afanes de este siglo y por el engaño de las riquezas. Si hay algo que está apartando al pueblo de Dios y está alejándolo de él, es los afanes de este siglo. El querer tener más, el querer ser exitoso, el querer llegar a lo máximo, y eso nos está alejando de Dios. Cada vez más es notorio. Porque los afanes de este siglo nos hacen que trabajemos hasta decir ya no. Y después decimos, hermano, es que fíjese que el domingo es el único día, ¿verdad?, que me queda para descansar. Yo no digo que está malo descansar. El problema es cuando ya descansamos un domingo, el siguiente, y el siguiente, después aparecemos uno y después volvemos a descansar el siguiente. Eso ya nos dice algo. Porque donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Es que mire, a veces lo que ha pasado es que los afanes de este siglo nos están ahogando. Yo le pregunto, ¿y qué es lo que nos está afanando y ahogando? ¿Qué nos está alejando de Dios? Estas personas reciben la palabra con las mejores intenciones, pero no le dan prioridad.
No le dan prioridad a la palabra de Dios. No permiten que la palabra haga su obra transformadora en su vida. Jesús menciona específicamente dos cosas que impiden el desarrollo de la palabra: las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas. Hace que las personas se distraigan o se dividan entre sus prioridades, y por eso no producen fruto. Es que, hermano, mire, Jesús lo dijo claro: no podemos servir a Dios y a las riquezas. Ahora, usted está diciendo, hermano, que yo no haga dinero, que no prospere. ¿Cómo no? Está bien, pero que no sea eso lo que nos domine. Que no sea eso lo que cambie nuestras prioridades. Usted que está diciendo, hermano, que yo no tengo que ser exitoso en esta vida. Bueno, está bien, si puede lograr algo y seguir más adelante y subir y todo, está bien, hermano. Pero no se aleje de Dios. El verdadero éxito es hacer la voluntad de Dios. Pero que eso no nos divida nuestro corazón, no nos distraiga. No cambiemos nuestras prioridades. Mira, hermano, cuando yo oí que este predicador, que era predicador, o no sé si era cristiano, no sé, pero cuando yo escuché de que se fue por lo que le ofrecían, mire, lo que Cristo ha hecho en mi vida, lo que Él ha transformado en mi vida, ni aunque el mismo presidente de Turquía, que es el que está aventando dinero, viniera y me dijera: mira, te doy tanto y te haces un imán para musulmanes. Me recuerdo una vez que yo estaba en una temporada, ¿verdad? Yo estaba más joven y estaba en una temporada empleitado con los líderes de la iglesia, empleitado con los del ministerio de alabanza. Yo quería un tipo de alabanza diferente y yo estaba así que, no hombre, es que esta alabanza, decía yo, es que hay que hacerla así, hay que hacerla así. Yo estaba empleitado y todo, y yo les decía: miren, hagamos esto, y por gusto, ¿verdad? Y, mire, yo estaba empleitado, y justo en ese momento alguien viene y me dice: Eric, fíjate que te ofrezco que te vayas para mi iglesia. Te vamos a comprar un bajo, el que vos querás, nuevo, y te vamos a pagar para que toques ahí. Y mira, hermano, si es que en ese momento así se abrió los cielos, ¿verdad? Oí las trompetas, vi la luz y todo así. Yo dije: esta es la oportunidad, justo lo que quiero. Pero me recordé cómo era la enseñanza en esa iglesia. Y era de aquella enseñanza de que se lee un versículo de la Biblia, de ahí comienza a hablar un montón de locuras, ¿verdad? Y cosas que pasan y todo, pero no tenía profundidad. Y hubo un momento que Dios me hizo reflexionar: ¿quieres el dinero? ¿Quieres la fama? ¿O quieres crecer? Mi hermano, tengamos cuidado, porque fíjese de que Satanás es experto en ponernos en bandeja de oro oportunidades para alejarnos de Dios. Tengamos cuidado, porque cuando menos lo sentimos, dice la Biblia de que el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito de Satanás. Es decir, quitarnos las cosas sin que nos demos cuenta, con el propósito de matarnos y destruirnos. Tengamos cuidado cuando nos ofrecen así en bandeja de plata algo que nos va a alejar de Dios. Porque no podemos cambiar nuestra primogenitura por un plato de lentejas. No se puede, hermano. Estos sí lo hacen. Pero por último, Jesús dijo esto. Y dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. Mas el que fue sembrado en buena tierra, Jesús dijo esto: este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30. Lo que sí es cierto, hermanos, que la cantidad y la calidad de la cosecha revela la condición del terreno, la buena tierra.
Y los frutos visibles revelan la condición del corazón. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. La buena tierra da fruto, y buen fruto. Solo la buena tierra es la que va a producir. Y produce en diferentes maneras, porque dice que a unos a 30, a otros a 60, a otros a 100 por uno. Diferentes tipos de frutos, diferentes tipos de crecimiento, pero todos están creciendo. Le pregunto, ¿usted está creciendo espiritualmente? La gente lo puede notar. ¿Es evidente su crecimiento en el Señor? ¿Qué tipo de tierra es usted? ¿Qué tipo de tierra soy yo? ¿Somos los que estamos junto al camino? Es decir, los que tenemos endurecido nuestro corazón al escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe quiénes tienen más endurecidos el corazón? A veces no son ni los mismos ateos. A veces son los religiosos los que tienen más endurecido su corazón. Y por cierto, están junto al camino, pero no están en el camino. Somos nosotros de los que estamos entre espinos, los que queremos los beneficios de Dios sin pagar el costo de un verdadero seguidor. Somos los que estamos entre piedras, algo que nos está dividiendo nuestro corazón y destruyendo nuestra prioridad. O somos los que estamos en buena tierra, los que estamos mostrando frutos evidentes. ¿Cuál de esos somos nosotros, hermanos? ¿Cuál de esos estamos sembrando nosotros? El sembrador salió a sembrar, tuvo que pagar un precio, tuvo que trabajar mucho. Esta parábola, hermano, nos enseña que aunque el mensaje del reino es para todos, no todos van a recibir este mensaje, pero aún así no debemos dejar de anunciar las buenas nuevas, aunque no todos lo reciban. ¿Sabe? Debemos de recordar entonces, por último, que para seguir sembrando la buena semilla, debemos de salir de nuestra comodidad. Tenemos que recordar que hay que despertar y mirar, que ya están listos los campos. Tenemos que orar, pues es una batalla espiritual. Debemos de recordar que hay que sembrar la buena semilla. Y entonces vamos a cosechar esos frutos. A veces decimos, bueno, faltan aquí gente, ¿verdad? Sembremos la buena semilla. Trabajemos la tierra. Insistamos. Es una batalla, hermano. Hagámoslo. Vamos a ver los frutos. Mire, ahí donde usted esté sentado podría estar su vecino. Aquel que Dios guarde, ¿verdad? Molesta, pone a todo volumen para toda la colonia, ¿verdad? Aquel que parquea enfrente de mi estacionamiento. Aquí podría estar, fíjese. Es que no cambia. Pues sí, usted no le ha hablado del Evangelio. ¿Cómo va a cambiar? Aquí podría estar su familiar, fíjese. Aquel que es muy religioso, pero se va a ir al infierno porque no tiene a Cristo en su corazón. Aquí podría estar. Aquí podría estar su compañero de trabajo, aquel que es bien lépero para hablar, ¿verdad? Aquel que dice groserías, que es un gran jayán. Aquí podría estar. Alabando a Dios. ¿Y por qué no? Si Cristo le puede cambiar. Pero para eso hay que trabajar. Y por último, también, hoy sí, como dicen por ahí, los predicadores siempre dicen y por último, pero nunca terminan, ¿verdad? Pero hoy sí, por último, hermanos. Oremos por aquellos que están sembrando la buena semilla en los lugares que son más áridos. Hermanos, de todo corazón le digo esto, y no porque, si Dios lo permite, nosotros vamos a ir de misioneros, pero he escuchado tanto que los misioneros están allá, ¿verdad? Y que uno han ganado. Solo uno. A saber qué están haciendo, dándose la gran vida. ¿Usted quiere saber qué están haciendo los misioneros? Es fácil, hermano. Agarra uno el pasaporte, va a comprar un boleto, se va para allá, los va a visitar, está con ellos 15 días, un mes,
Y entonces se va a dar cuenta qué están haciendo. Así se da cuenta uno qué están haciendo. Desde aquí no se da cuenta uno, pero allá sí se da cuenta uno. Ah, hermano, pero si ellos saben que vamos a llegar, van a hacer esto y lo otro para que... Mire, 3 días puede durar una mentira, pero no 15 días, un mes. Hermanos, oremos. Oremos, intercedamos, porque allá le puedo asegurar que los de junto al camino, los que están en espinos y los pedregales abundan. Y buena tierra es poca. Y si queremos ver frutos, tenemos que orar sin cesar para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Vamos a orar. Así en esa actitud de oración, hermano, yo quiero que usted, ahí donde está, pueda tomarse unos minutos para reflexionar sobre lo que hemos aprendido en esta mañana, si en algo nos habló Dios, pero también quiero hablar con usted que probablemente ha escuchado la palabra más de alguna vez y no ha dado ese paso de poder confiar en Dios. La pregunta en esta mañana, si usted está acá sin Cristo, no es si usted quiere ir al cielo. La pregunta en esta mañana es si usted quiere que Dios gobierne su vida. ¿Qué tipo de corazón tiene usted? Nosotros podemos pasar mucho tiempo escuchando la palabra, podemos venir aún acá los domingos y no tener una relación con Dios. Si usted en esta mañana ya ha escuchado el mensaje del Evangelio y nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, lo quiere hacer, yo le invito, como muchos de los que estamos acá hemos hecho, a que usted pueda decirle a Dios: Señor, quiero conocerte. Ya no quiero estar junto al camino, quiero estar en el camino. Quiero ser buena tierra, quiero dar fruto, quiero que tú gobiernes mi vida. Si hay alguien en esta mañana que reconoce que necesita a Jesucristo como su único Señor y Salvador, yo le invito a que usted pueda, ahí con sus propias palabras, decirle al Señor que le perdone por sus pecados, que se arrepiente, que necesita que Él cambie su vida, que Él gobierne su vida y que le salve. Dígale en sus propias palabras. Dígale: Señor Jesús, quizás no entiendo mucho, pero yo sé qué es lo que necesito en mi vida. Este es el día que yo quiero entregarme a ti. Sálvame, Señor. Toma el control de mi vida. Si hay alguien en esta mañana que hizo esta oración, si nunca le había hecho esta oración, o probablemente quizás usted fue cristiano en algún tiempo, pero se ha alejado del Señor, y quizás se quiere acercar otra vez a Él, esta es la mañana donde usted confiadamente puede llegar ante Dios y decirle: aquí está mi vida, me entrego a ti. ¿Habrá alguien en esta mañana que le pidió al Señor Jesús que entrara en su vida, que entrara en su corazón, que ya no quiere luchar con eso, sino que de veras dice: sí, definitivamente necesito cambiar mi vida, necesito un nuevo cambio, necesito la salvación de Dios? ¿Habrá alguien que esta mañana hizo oración? Levánteme su mano rápidamente, solo para poder hablar con usted al final, y baje su mano. ¿Habrá alguien? Si no hay, Señor, gracias te damos, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos enseñas. Tu palabra ha sido expuesta, y haz tu obra, Señor, de esa semilla que se ha sembrado en el corazón de cada uno de mis hermanos. En tu nombre, Señor, amén y amén. Bueno, hermanos, nos preparamos para la Santa Cena. Todavía tenemos